Para mí es un placer saludar a Adriana Cantero, que es ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Ministra, buenas tardes. Martín Esperati, felicidades, que tenga un gran año aquí en Solplay. ¿Cómo le va? Hola Martín, ¿cómo te va? Igualmente para todos ustedes, para la audiencia también, buen año, que realmente sea una realidad que lo mejor está por venir y que lo podemos construir entre todos. Esperemos, ministra. Ministra, rápidamente, sin, digamos, en lo general y no tanto en lo particular, ¿qué balance me puede hacer en materia educativa de lo que dejó el 2022? Bueno, yo creo que el 2022 básicamente fue el año de la recuperación de la presencialidad, si bien no con toda la continuidad que nosotros hubiéramos querido y deseado, pero sí de la vuelta a la presencialidad. Por lo tanto, fue el lazo, después de 2 años muy adversos de pandemia, de distanciamiento, de protocolos sanitarios, de burbujas, a la recuperación de un trabajo en la escuela más cercana al formato que siempre conocimos, ¿verdad? Sí, Por sí. un lado eso, que ha sido una marca fuerte, y por otro lado, recuperando la fortaleza de la presencialidad, para nosotros ha sido un año de muchas marcas en cuanto a las políticas pedagógicas, sin descuidar la inversión en las condiciones de infraestructura, en las ampliaciones, porque claramente Santa Fe tiene un sistema educativo en expansión a pesar de la pandemia. Esto que se extendió hasta el 23 de diciembre, que fue objeto de críticas de los gremios y también de la oposición, ¿cómo lo analiza Cantero? ¿Fue positivo? ¿Le pareció que estuvo bien? Yo creo que, bueno, la oposición, por un lado, antes pedía que diéramos clases cuando estábamos en plena pandemia, y ahora se manifiesta en contra de la extensión del ciclo lectivo, que por otra parte hay un acuerdo federal que ya es del año pasado por el ciclo lectivo de 190 días de clases. De modo que, bueno, eso lo dejo así entre paréntesis y tiene más que ver con tomar a la educación como un espacio de planteos políticos partidarios que con una reflexión seria. En realidad con los gremios, también sorpresivamente con algunos, no con todos, porque la extensión de las clases efectivas hasta el 23 de diciembre fue un acuerdo paritario, votado en las escuelas, acordado, firmado por todos los representantes gremiales en el acta paritaria y por lo tanto después ratificado por un decreto del gobernador. De modo que cuando a nosotros nos pedían que diéramos indicaciones, ¿cómo te parece, Martín, que serían nuestras indicaciones? Claramente enmarcadas en el cumplimiento del acuerdo paritario y en respeto al decreto de nuestro gobernador. Bueno. Por lo tanto, me parece que ahí faltó un poquito de reflexión. Los acuerdos son acuerdos de partes y todos estamos de alguna manera comprometidos en ese cumplimiento si queremos que los acuerdos sean parte de las construcciones democráticas. Muy bien. Ministra, ¿cuándo comienza el ciclo lectivo de este año y cuántos días piensan que se debe cumplir a rajatabla? Usted dijo 190 para lo que fue el año pasado. ¿Este año va a ir en el mismo sentido? ¿Y cuándo comienza? Comenzamos el 1 de marzo y finaliza nuestro ciclo lectivo el 22 de diciembre. 22 de Y diciembre. este año vamos a seguir insistiendo en que ya la ley de los 180 días de clases, que en este 2023 va a cumplir 20 años, marca que los días de clases deben ser de cumplimiento efectivo. Por lo tanto, en ese acuerdo que ya ratificamos todos hace tantos años en mejora de nuestro sistema educativo y con el compromiso de todos los ministros del país de extender a 190 días los calendarios escolares para aproximarnos a lo que ya son los calendarios escolares de la región, vamos a trabajar mucho para que se pueda cumplir. 1 de marzo hasta el 22 de diciembre. ¿Esto lo tomo como una novedad, ministra? ¿Este último dato? Ese ya está comunicado en el anticipo de calendario que hicimos en estos días para que todas las escuelas vayan preparando sus planes anuales, sus actividades,
desde el 1 de marzo al 22 de diciembre, ciclo lectivo 2022. Y desde el 6 de febrero hasta el 28 de febrero, periodo de intensificación pedagógica para aquellos estudiantes que no pudieron acreditar todos los saberes del año pasado y necesitan esa exposición al vínculo pedagógico un poco más extendido. Okay. Y en el mes de enero, porque este es un sistema con actividad continua, esta semana estamos inaugurando la tercera versión del verano activo. Más de 40.000 chicos ya están inscritos y disfrutando de este verano activo que el Ministerio planea y coordina en más de 259 sedes distribuidas en todo el territorio provincial. Mire qué importante esto último. Ministra, si uno mira todos los años, sistemáticamente vemos que hay paros de los gremios como consecuencia de no llegar a un acuerdo desde el punto de vista salarial, el más fuerte, y obviamente de las otras cuestiones que hacen a las reuniones paritarias. Este año va a haber otro formato, digo, porque entiendo que el último acuerdo paritario era para el propio diciembre, enero y parte de febrero. Ahora, ¿cuándo se va a volver a llamar y se va a avanzar al respecto? Ministra, ¿tiene esa información? Lo vamos a llamar en febrero, ese fue nuestro acuerdo y nosotros los cumplimos a todos nuestros acuerdos paritarios. Hicimos un cierre en el mes de diciembre que conllevó, digamos, un reconocimiento de el salario para que estuviera por encima de la inflación anual, pero también, y quiero destacar, llevó un acuerdo paritario muy importante de recomposición del escalafón docente, esto es, de una recomposición significativa del salario de directores y supervisores, esa escala que durante los años anteriores a nuestra gestión estuvieron de alguna manera desdibujadas, de la mano del compromiso de estar convocando a concurso de ascenso de directivos y de supervisores a partir de marzo del presente ciclo lectivo. Por lo tanto, el cierre de diciembre fue un cierre muy auspicioso, que da base también para las conversaciones de febrero, y nosotros siempre decimos somos optimistas porque siempre trabajamos por la mejora de los salarios de nuestros docentes y esperamos que este año podamos trabajar dándole continuidad a ese vínculo presencial que tanto necesitan nuestros chicos, nuestras chicas, porque todavía hay huellas del sufrimiento, de lo que dejó la pandemia con el distanciamiento, con la semipresencialidad, con tanto movimiento que para algunos chicos todavía no ha habido tiempo suficiente de aprender a habitar la escuela con continuidad. Seguro. Estamos dialogando con Adriana Cantero, que es ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Ministra, hubo varios cuestionamientos desde la Cámara de Diputados de Santa Fe en la que hacen referencia a la circular 4 del mes de noviembre, en la que habla de la forma de evaluar y la estructura con la que se abordan los contenidos. Hago esta introducción para que la gente pueda entender. También cuestionan que se garantice el cumplimiento del decreto 181 de 2009, que aprueba los regímenes de evaluación, asistencia y convivencia para el nivel secundario. Bueno, la oposición dice que se está nivelando para abajo. ¿Me puede explicar esto, ministra? Bueno, la primera pregunta que yo haría, Martín, es la misma oposición que nos dejó un sistema educativo donde durante años más de 33.000 chicos repetían la escuela secundaria año tras año. Durante años, más de entre 18 y 19.000 adolescentes abandonaban la escuela sin una medida que pudiera detener ese doloroso drenaje, teniendo una ley nacional de educación que marca que los chicos entre los 4 y los 17 años deben estar en la escuela. Esa oposición que tuvo esos indicadores durante largos años que administró la educación santafesina, es la que cuestiona que intentemos otros modelos pedagógicos para que los chicos estén en la escuela y estén aprendiendo más y mejor.
es la oposición que cuando estuvo en el gobierno nacional en el periodo anterior fue el gobierno que más desfinanció la educación pública argentina, que dejó, por ejemplo, programas tan importantes como el Conectar Igualdad interrumpidos, que interrumpió las paritarias nacionales. Es esa la oposición que nos cuestiona a los que hemos sostenido, aún en la adversidad de la pandemia, todos los acuerdos paritarios, la titularización permanente de nuestros docentes, la inversión en una infraestructura que recibimos totalmente deteriorada y el coraje de pensar otras alternativas, otros formatos educativos para que los chicos puedan permanecer en la escuela y puedan aprender más y mejor. Me parece que ahí falta un poquito o de información o de reflexión, pero no importa, porque nosotros tenemos muchas cosas para poder contar, para poder mostrar, para poder argumentar y justificar, y seguramente lo vamos a hacer también. Y respecto del cumplimiento de las normas, a ver, primero voy a decirle a la comunidad que las normas que nosotros estamos comunicando a través de la circular número 4 están totalmente enmarcadas en el decreto 181, que tiene un artículo 7º que dice que frente a situaciones inéditas o especiales o excepcionales, el Ministerio de Educación debe tomar decisiones en consecuencia. Bueno, pues venimos de 2 años de pandemia, recuperando la presencialidad con discontinuidad, periodo altamente excepcional que requiere medidas excepcionales. Y así lo hicimos enmarcado en ese decreto y en todas las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Ahora también voy a decir esto, Martín. Los que se preocupan por el cumplimiento del decreto 181, ¿no se preocuparon cuando titularizaron docentes los últimos días de su gestión, violando la ley de ingreso a la docencia, el decreto 3029, titularizando gente sin título, sin antecedentes, sin haber pasado por ningún escalafón? Es gravísimo. Y esa misma gente tampoco consultó a nadie para tomar esas decisiones. Y ahora nos cuestionan a nosotros si lo que nosotros hacemos consulto o inconsulto. Además, lo nuestro no es inconsulto. Y lo podemos demostrar. Hace 3 años que aún en la distancia venimos sosteniendo permanentemente el diálogo con directores y supervisores para ir abordando las decisiones difíciles que nos tocaron abordar, Martín. Nos tocó abordar un periodo absolutamente excepcional. Ministra, respecto y tuvimos que hacerlo con el diálogo justamente de los gremios que han participado como nunca de las paritarias técnicas. Una vez por semana nos hemos reunido con los supervisores además y con los directores. No hay nada inconsulto. Ministra, respecto a esto de las titularizaciones de personas que incluso no tenían el título habilitante, cosa gravísima, imagínense ustedes, le digo a la audiencia, mandar a un alumno o una alumna a que le enseñe a una persona que no está capacitada, básicamente. Le pregunto si va a ser algo desde el punto de vista penal. ¿Va a haber alguna denuncia al respecto? Nosotros estamos dándole curso a los expedientes que motivaron, te acordarás, Martín, que dejáramos sin efecto esas titularizaciones precisamente por las ilegalidades cometidas, y estamos trabajando con los sumarios y las investigaciones correspondientes. Al finalizar ese curso de los expedientes veremos cuáles son las medidas que hay que tomar. ¿De cuántas personas se está hablando? ¿Tiene el número? Depende de cómo uno lo mire, en qué programas y en qué listados, pero estamos hablando de más de 100 personas, más de 200 personas en esas características y con paquetes horarios importantes. Entonces, a ver, en solo 2 movimientos se pusieron más de 7.500 horas en una sola institución, una institución virtual que por otra parte tampoco tiene ley de respaldo en cuanto a la modalidad virtual. Entonces, a mí me sorprende que la gente que tendría que estar reflexionando sobre alguna de esas acciones sea la que tome los micrófonos
para cuestionar cada paso que nosotros damos en la procura de resolver los inconvenientes con los que nos encontramos. Bueno, esto era la gestión Balaguer, ministra. Sí, pero digamos que hay una gestión de gobierno que estuvo 12 años en tiempos de ventura, diría yo, ¿no es cierto?, para la provincia, que nosotros tomamos estas gestiones en tiempos de mucha adversidad y no hemos dejado de trabajar un solo día para mejorar las condiciones de nuestras escuelas, de nuestros docentes y fundamentalmente de nuestros chicos que tienen derecho a permanecer en la escuela y a poder aprender más y mejor. Y yo sí le quiero decir, Martín, a la gente que te escucha, que nunca hablamos de aprender menos, sino de aprender más, porque el mundo que enfrentan estas generaciones es un mundo altamente complejo, se necesita más, no menos. Por eso estamos poniendo el 73% de las escuelas primarias con más horas de clases, con 25 horas semanales, y el año que viene vamos a ir por el 100% de las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe. Y a esas escuelas le estamos poniendo 1 hora de lectura obligatoria en la escuela, 1 hora de taller de escritura obligatoria en la escuela, 1 hora de resolución de problemas matemáticos, 1 hora de nuevas experiencias científicas y tecnológicas. Todo eso es más, no menos. Estamos dejando diseño curricular, Martín. Ni el nivel inicial ni el nivel primario tuvieron diseño curricular en Santa Fe después de la vigencia de la ley nacional. Nosotros en estos 3 años hemos construido con participación de docentes de todas las regionales el diseño curricular del nivel primario, que está en consulta en este periodo, y el nivel inicial, que también va a tener su diseño curricular. Estamos trabajando en una escuela secundaria renovada, mirando los procesos de aprendizaje, y cuando decimos evaluar de otra forma, no significa relajar la evaluación. Al contrario, diría, la evaluación que nosotros proponemos es más evaluación. Y lo cuento sencillo, si me permitís, para que entienda la gente. ¿De qué manera ustedes piensan que aprende más mi alumno Juan? Si yo lo llamo a fin de año y le digo, Juan, todos estos contenidos no están aprobados. Yo te doy el listado de contenidos, estudia en tu casa, volvé el día del examen y te doy una oportunidad con el examen para que muestres que los aprendiste. Es una versión. La otra, que es la que nosotros proponemos. Juan, todos estos contenidos no los pudiste aprender. Bueno, vamos de nuevo. A ver, sentate aquí con tus compañeros que tampoco pudieron, vamos de nuevo. Una nueva explicación, un nuevo formato de trabajo, miramos cómo lo podés aprender, cómo podés profundizar, y vamos teniendo más días de trabajo en el año, porque esto lo tenés que aprender. ¿Cómo te parece que aprende más, Juan? Bueno, una cosa es aprobar, otra cosa es aprender. Y uno creía que con más acompañamiento... Supongo es eso. Sí, bueno, de hecho, nosotros estamos diciendo que los chicos necesitan más días de clase, más enseñanza, más acompañamiento. Por otra parte, las subjetividades de este tiempo indican esos requerimientos de acompañamiento. A ver, el nivel superior el tema, está pensando en tutoría. Ministra, el tema, quiero aprovechar porque es un tema de debate también aquí en este programa. Por allí la oposición pone de manifiesto esto que está mencionando usted, diciendo, pero si entonces el sistema de repitencias, que es el sistema que tuvo a lo largo de los años hasta ahora y que está vigente, si lo sacamos y aparecen ahí los titulares, ¿no? Santa Fe no quiere que los niños o los adolescentes repitan. Y es como, lo mencionan estos términos, es como nivelar para abajo, porque, claro, se relajan, el alumnado se relaja, y total no repito, y paso de grado y sigo las trayectorias. No, pero yo lo quiero poner en valor. Podríamos decir, Santa Fe no quiere que sus niños y sus adolescentes repitan, porque quiere que aprendan más, y que entonces no necesiten repetir, porque va a haber más aprendizaje y mejor aprendizaje. Leámoslo desde la otra ventana, digamos, miremoslo desde el otro lugar. Entonces no hablamos de relajar las exigencias, porque para aprender
es necesaria la exigencia. Porque entre otras cosas, quiero destacar que en un proceso educativo siempre hay exigencia, porque uno le exige siempre al que piensa que puede dar más. Y esa confianza en el acto educativo, esa confianza que marca también la posibilidad de la exigencia, es la que justamente crea mejores condiciones para enseñar y aprender. No es sin exigencia, no es sin esfuerzo, no es sin evaluación, solo que es de otro modo. ¿Por qué habríamos de repetir el modo que año tras año nos muestra que ese no es el camino? Pero no solo para Santa Fe, no solo para la Argentina, el mundo, Martín, se ha demostrado, y la academia del mundo entero, de cualquier signo político que busques, ya se ha pronunciado respecto de que la repitencia no es la mejor estrategia pedagógica. Hay que rediscutir evidentemente un nuevo modelo. Ministra, Laura es mi nombre, y quería preguntarle, porque una de las cosas que más nos preocupaba en pandemia, lógicamente, era la deserción escolar. Si ya se puede hacer algún balance, ¿no?, de este 2022 que acaba de finalizar, de si se ha podido recuperar precisamente a esos alumnos respecto a esta deserción escolar que tanto preocupó en la pandemia. Dos preguntas en una, porque también preguntarle por otra parte respecto a la cuestión de infraestructura de las escuelas, que era una de las quejas más importantes, sobre todo cuando se conoció que se iban a extender las clases hasta el 23 de diciembre. Mucha gente se decía, pero ¿cómo las escuelas no están en condiciones para albergar a los chicos con altas temperaturas hasta esa época? Bueno, preguntarle por estas dos cuestiones, ¿no? Deserción escolar por un lado y la cuestión de infraestructura. Con respecto a la deserción escolar, Laura, es un trabajo sostenido y permanente que tienen que hacer los ministerios de educación. Nosotros podemos decir que tenemos más alumnos que en el 2019, a pesar de haber transcurrido la pandemia. Quiere decir que las políticas de búsqueda de los chicos, de convocatorias, que hemos hecho además en todo el territorio, con distintos compromisos locales también para poder hacerlo, han sido significativos. En este momento hemos seguido paso a paso la inscripción de los que terminaron séptimo para que aparezcan efectivamente inscritos en un primer año. Estamos siguiendo ese proceso para que no se nos pierdan en ese espacio puente. También quiero decir que no alcanza con ir a buscarlos y traerlos y decir estamos contentos porque tenemos más alumnos. Ahora tenemos que enfrentar el enorme desafío de que los chicos puedan permanecer y que lo puedan hacer en buenas condiciones pedagógicas y también de infraestructura. Por eso hemos construido más de 127 aulas en estos 2 últimos años, por eso estamos teniendo una construcción de escuelas nuevas realmente histórica, porque estamos construyendo más de 50 escuelas nuevas y a punto de licitar otras 10 en el mes de febrero. Por eso también tuvimos las 520 obras de gas que no se habían tenido nunca, las obras de electricidad y de agua. Y también quiero decir, con respecto a si las escuelas están equipadas o no equipadas para el calor, en realidad nosotros hemos tenido muchas asistencias, no solo con el plan de asistencia a través de los FANI, que hemos distribuido para mejorar la infraestructura más de 6.000 millones de pesos, sino también con el Plan FORES de Nación, donde unas 1000 escuelas han recibido fondos para equipamiento y mejoras de las condiciones edilicias. Y además hemos pedido a todas las regionales que releven quién todavía está necesitando una ayuda en ese sentido. Ahora, si yo te cuento esto, cómo venimos invirtiendo, también quiero decir, ustedes deducirán en qué estado recibimos las escuelas. Ahora, qué increíble, ministra, porque estamos en la dicotomía todo el tiempo. Nosotros sacamos al aire a todos los protagonistas. Yo la escucho a usted, no tengo por qué no creerle. Ahora, si la saco al aire a Balaguer, Claudia Balaguer, me va a dar su visión, su verdad. ¿Y dónde nos paramos? ¿Con el discurso de Claudia Balaguer o con su discurso? Entonces, le pregunto, ministra, ¿esto se puede, digamos, demostrar para que la gente efectivamente diga, entonces, hipotéticamente, ¿no? Entonces Cantero tiene razón, entonces Balaguer tenía razón? Porque si no entramos en esa lógica del ping-pong, ¿no? De este famoso peloteo, que la oposición hoy te dicen,
Cantero vino a desmantelar, a ajustar, a nivelar para abajo la educación en Santa Fe. Usted me habla de estos programas. ¿A quién le tengo que creer, ministra? Respetuosamente se lo pregunto. Bueno, yo hablo con la verdad, Martín. Yo la verdad que quiero mucho la educación. Es el lugar que elegí para el despliegue también de mi profesión. Le he dado más de 40 años de insistencia en esta tarea. Quiero la escuela, la quiero empoderada, quiero que nuestras infancias y nuestras adolescencias estén mejor. Vengo de la escuela, no vengo de otros ámbitos. Y también en algún punto, si bien reconozco que para la educación pública hay que pensar en políticas y en políticas públicas, me niego a que la educación sea tomada para un debate mezquino partidario. Creo que nosotros tenemos que poder trascender eso y enseñarles a nuestros chicos en la formación ciudadana qué diálogo democrático queremos. Yo seguramente pienso que Claudia Balaguer tendrá cosas que mostrar de su gestión y me parece legítimo, pero nosotros todo lo que estamos diciendo es absolutamente comprobable, aun cuando nosotros hablamos de estos indicadores de la gestión anterior que nosotros intentamos revertir. Todo es absolutamente comprobable. Y también observarán que muchas veces no salgo a contestar exposiciones que a veces resultan hasta agraviantes. Y es una decisión de estilo. Por ejemplo, ministra, para... Bueno, cuando por ejemplo se descalifican las acciones que nosotros tomamos, cuando se dice, por ejemplo, que estamos destruyendo la educación, que estamos ajustando, que estamos achicando porque vinimos para eso, para la destrucción, no. Nosotros vinimos para el fortalecimiento, la mejora y la transformación. La legislatura, dice la Cámara de Diputados, que creo que tiene que ir pronto usted, dijo que se la llevó a marzo, básicamente. Bueno, pero me parece que ellos se la llevaron reiteradamente y yo no estuve hablando de sus aplazos, como no hablo de los aplazos de nadie. Simplemente trato de que cada uno tenga su mejor oportunidad. Pero nosotros elegimos no contestar esos agravios porque creemos en otro estilo de diálogo democrático. Y cuando vengan a nuestro ministerio, porque hay una mesa también planteada, así como tuvimos con las universidades, con el Consejo Económico y Social, con las organizaciones sociales, con los estudiantes, también hay una mesa planteada para el sector político, vamos a poder mostrarles que todo lo que nosotros decimos es comprobable. Podemos tener distintos enfoques. Qué increíble. Pero siempre una buena intención para que nuestras escuelas estén mejor y un trabajo que nadie puede desconocer, sostenido, intenso, aún en un tiempo tan adverso como el que nos tocó vivir. Qué increíble, ministra, que se politice la educación. Debieran ponerse todas las fuerzas políticas a disposición para sacar esto adelante, porque es el futuro de las y los argentinos, en este caso las y los santafesinos, y que todo el tiempo reduzcamos todos a la política, me parece que no corresponde. No, y aparte lo reducimos a un diálogo agresivo. Yo me resisto a que la educación ingrese en el diálogo de la violencia política. No es un buen ejemplo para nuestros chicos. Por lo tanto, trato de no contestar en esos mismos términos, pero también creo que hay momentos en que hay que aclarar. Sí, claro. Porque si no todo abona a la confusión. Nosotros todo lo que decimos, Martín, es absolutamente constatable. Por lo tanto, el que quiera acercarse a nuestro ministerio será bien recibido y esas informaciones están disponibles para todos. Podemos aceptar que hay diferencias de criterio, diferentes modos de mirar la realidad, pero sí van a encontrar en nuestro ministerio planificación, acciones sostenidas y la verdad que transparencia en lo que nosotros decimos que venimos haciendo. Bueno, ministra, por último, algo que no le pregunté y me quiera contar, no sé, alguna primicia, algún objetivo de este año, algo que quiera contarme. No, yo creo que este año nosotros vamos a intentar tener un buen ciclo lectivo, vamos a impulsar las políticas que pongan esa renovación en la escuela que los chicos y las chicas necesitan para poder seguir aprendiendo, porque no va a haber desarrollo y crecimiento sin educación. Ahora, la educación pública tiene que ser para todos y para todas,
y por lo tanto tiene que pensar también en los formatos en que todas y todas puedan participar, puedan permanecer y puedan egresar con los aprendizajes fundamentales. Por último, ministra, una última reflexión. Nosotros vemos permanentemente, nos llegan al WhatsApp de la radio comentarios que no cabe duda que desde su gestión se está trabajando, pero también hay cosas que vemos vicisitudes de edilicias en algunos establecimientos educativos, fundamentalmente en el norte de la ciudad de Santa Fe. Le pediría personalmente, si me lo permite, hacer foco en esas cuestiones para ajustar. Se lo pido respetuosamente. Pero con mucho gusto, Martín, incluso si vos me decís en qué escuelas especialmente, porque nosotros estamos permanentemente trabajando con todas las autoridades regionales, precisamente en esas miradas de esas escuelas, en algunos casos, algunas que han estado muy abandonadas, en otros casos, algunas que son permanentemente vandalizadas, que puedan estar en nuestra mirada, en nuestra prioridad, porque realmente estamos invirtiendo mucho y sostenidamente, y nuestro objetivo es que todas nuestras escuelas estén mejor. Así que con mucho gusto voy a aceptar que las comunidades también se expresen, y si vos tenés algunas escuelas de la zona norte de la ciudad específicamente sobre las que te parece que según lo que ustedes recogen de la comunidad hay que invertir más, lo voy a bien recibir, porque seguimos trabajando sostenidamente en que eso sea posible. Muy bien. Gracias, ministra. Ha sido un placer y que tenga un excelente año. Seguramente este año vamos a hablar seguido, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sé que sea un buen año para todos. Bueno, muchas gracias. Adriana Cantero, hablamos de todo.